El sol abrasador de la tarde africana se extendía sobre la sabana amarillenta. La temperatura se disparaba cerca de los 40 grados centígrados, haciendo que el aire titilara en ondas fantasmales sobre el suelo. Un fenómeno de refracción de la luz a través de capas de aire de diferente densidad debido a las variaciones de temperatura. Este paisaje alguna vez fue un verde exuberante, lleno de vida. Pero una temporada seca inusualmente prolongada, consecuencia directa del cambio climático que afecta gravemente los ecosistemas africanos, lo había transformado en un terreno desolado. Los pozos de agua ahora eran solo parches de lodo agrietado, y muchas especies animales habían migrado a áreas con fuentes de agua más abundantes, generando una feroz competencia por la supervivencia en las regiones con agua restante. Bajo la escasa sombra de una acacia, una de las pocas especies de árboles con buena tolerancia a la sequía gracias a sus profundas raíces y su capacidad natural para fijar nitrógeno, Luz descansaba, con sus ojos dorados brillando con vigilancia constante. Esos ojos, con su estructura retinal especial y una capa de células tapetum lucidum que refleja la luz, permitían a los leopardos ver claramente en condiciones de luz 16 veces más bajas que la visión humana. El cuerpo demacrado de la leoparda adulta se traslucía claramente a través de la piel que envolvía sus huesos. Las manchas negras sobre su pelaje dorado ya no tenían el brillo de antaño. El cuerpo de Luz había perdido casi el 20% de su peso en comparación con su estado saludable, una señal de emaciación severa. No muy lejos, Clara, la única cachorra sobreviviente de la reciente camada de Luz, yacía sin fuerzas. La joven leoparda tenía solo 6 meses, la etapa en la que los cachorros normalmente comienzan a aprender a cazar con sus madres, pero estaba visiblemente debilitada. Su pelaje apelmazado, su vientre hundido y sus ojos nublados eran señales de una enfermedad que poco a poco le robaba la vida. Estos síntomas sugerían moquillo felino, una peligrosa enfermedad viral en leopardos que ataca el sistema inmunológico y a menudo resulta fatal en cachorros sin tratamiento oportuno. 3 semanas antes, Luz había perdido a los otros 2 cachorros de su camada, incapaces de resistir la dureza de la naturaleza. En condiciones normales, la tasa de supervivencia de los cachorros de leopardo en su primer año es de solo alrededor del 50%. Pero en el entorno actual, este número era mucho menor. Sin embargo, Clara había sobrevivido. Aunque cada día que pasaba, Luz podía sentir cómo la fuerza vital de su hija se desvanecía lentamente, cada instinto en el cuerpo de la leoparda le decía que no le quedaba mucho tiempo, que Clara necesitaba comida, agua y, tal vez, un milagro. Hace más de 2 años, esta área había sido hogar de una pequeña población de leopardos, de unos 12 a 15 individuos adultos, una densidad ideal para leopardos en el ecosistema de la sabana. Pero la caza ilegal y la reducción del hábitat habían disminuido el número de leopardos a solo unos pocos. La pérdida de machos adultos fue especialmente severa, interrumpiendo el ciclo reproductivo y potencialmente llevando a la endogamia en futuras generaciones. La pareja de Luz, un gran leopardo macho con una cicatriz que atravesaba su ojo izquierdo, había desaparecido tras disparos que resonaron en la noche hace un año. Probablemente víctima de cazadores furtivos que buscaban partes de leopardo para el mercado de medicina tradicional. Desde entonces, Luz había vivido sola con su camada, luchando por sobrevivir en un mundo cada vez más reducido. En el borde del área de conservación, un equipo de investigadores había instalado cámaras remotas para monitorear el comportamiento de los leopardos. Esta tecnología de cámaras trampa, equipada con sensores de movimiento y capacidades de filmación nocturna infrarroja, permitía a los científicos observar la vida silvestre sin perturbar su comportamiento natural. Fue a través de estos dispositivos que descubrieron la existencia de Luz y Clara. Los conservacionistas sabían que la madre y su cachorra estaban luchando, pero las estrictas regulaciones sobre la no interferencia con las leyes naturales, un principio fundamental en la ecología de conservación moderna, les impedían acercarse y ayudar. Solo podían observar y registrar esta conmovedora lucha por la supervivencia, parte de un estudio a largo plazo sobre los impactos del cambio climático en los depredadores ápice del ecosistema.
La tarde pasó y Luz permaneció vigilando a su hija. La leoparda no tenía idea de que estaba siendo observada y que su historia pronto tocaría los corazones de millones, convirtiéndose en un símbolo de la crisis de biodiversidad que se desarrolla silenciosamente en el planeta. El amanecer llegó y Luz se levantó de su refugio. La noche anterior, la leoparda había fallado en su cacería. Los antílopes habían sido demasiado rápidos y estaban alerta, mientras que el cuerpo debilitado de Luz ya no tenía la fuerza para perseguirlos. El hambre le roía el estómago, pero eso no era lo que más le preocupaba. Clara no se había movido en toda la noche. Su respiración era débil y sus ojos estaban fuertemente cerrados. Una decisión se formó en la mente de Luz. La leoparda tenía que moverse, tenía que buscar nuevas fuentes de comida y agua. El instinto de supervivencia le decía que, si se quedaban allí, ni madre ni hija sobrevivirían. Luz se acercó a su cachorra, usando su hocico para empujar suavemente el pequeño cuerpo de Clara, intentando animarla a levantarse. Pero Clara solo podía emitir un débil gemido, ya sin fuerzas para mantenerse en pie. Sin otra opción, Luz se agachó, usando sus afilados dientes para tomar suavemente a Clara por el pescuezo, levantándola del suelo. Así era como las leopardas normalmente trasladaban a sus crías. Pero Clara era demasiado grande para ser llevada de esta manera. Sin embargo, Luz no tenía otra opción. Con Clara en su boca, Luz comenzó el viaje. Cada paso le causaba dolor a la leoparda. Clara era pesada, y llevar a su cachorra en la boca dificultaba la respiración y hacía imposible cazar. Pero el instinto materno era más fuerte que el hambre, más fuerte que el miedo. Luz se dirigió hacia el este, hacia un lecho de río seco. En la memoria de la leoparda, este río había sido un lugar de reunión para muchas especies animales y tal vez aún tenía suficiente agua para sostener a madre e hija. El viaje duró todo el día bajo el sol abrasador de la sabana africana. Luz tuvo que detenerse varias veces para descansar, dejando a Clara en el suelo y lamiéndola como si intentara transferirle fuerza vital a su hija desfalleciente. Cuando cayó la noche, Luz había recorrido casi la mitad del camino hacia el río. La leoparda encontró un arbusto para refugiarse, dejó a Clara en el suelo y se acostó abrazando a su hija. Esa noche, Luz no durmió, con los ojos siempre abiertos, alerta a los sonidos a su alrededor. Hienas, leones y otros carnívoros podían oler la debilidad de madre e hija. Y Luz sabía que no tenía la fuerza para proteger a Clara si eran atacadas. Al amanecer del día siguiente, Luz continuó el viaje. Clara estaba visiblemente más débil, ya no respondía cuando su madre la tomaba por el pescuezo. Pero Luz no se rindió. La leoparda caminaba lentamente pero con determinación, llevando a su hija en la boca, dirigiéndose hacia el río. Cuando el sol estaba en lo alto, Luz pudo oler el agua. El río estaba cerca, y esto le dio nuevas fuerzas a la leoparda exhausta. Sus pasos se volvieron más rápidos, más fuertes, mientras Luz avanzaba con renovada esperanza. Finalmente, a través de los arbustos espesos, Luz vio el río. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente. El río se había secado mucho más de lo que la leoparda recordaba, ahora era solo un estrecho arroyo que fluía perezosamente entre bancos de arena. Sin embargo, todavía había agua, y eso era lo más importante ahora. Luz se acercó a la orilla, colocando cuidadosamente a Clara a su lado. La leoparda se agachó para beber, saciando la sed que la había atormentado durante 2 días. Luego intentó animar a Clara a beber, empujando suavemente la cabeza de su cachorra hacia la superficie del agua. Pero Clara estaba demasiado débil para responder. Sin desanimarse, Luz sumergió su hocico en el agua, luego regresó a Clara y dejó caer gotas de agua en la boca de su hija. Este era el comportamiento instintivo de las leopardas para ayudar a sus crías a beber. Pero Clara apenas respondía al cuidado de su madre. Mientras Luz cuidaba de su hija, un jeep se acercaba lentamente por el sendero cercano. Pertenecía al personal de patrulla del Parque Nacional. Vieron a la madre y su cachorra en la orilla del río e inmediatamente informaron a la central. La noticia se extendió rápidamente y,
Poco después, un equipo de investigadores y cineastas documentales llegó, observando desde la distancia la conmovedora escena. Luz no tenía idea de la presencia humana. Todos sus sentidos estaban enfocados en cuidar a Clara. Todo ese día, Luz permaneció junto a su hija, intentando animarla a beber agua y recuperarse. Pero todos los esfuerzos parecían inútiles. Clara permanecía inmóvil, solo ocasionalmente se movía ligeramente para mostrar que aún quedaba vida en ese pequeño cuerpo. Cuando cayó la oscuridad, Luz decidió trasladar a Clara a un lugar más seguro para pasar la noche. La leoparda tomó suavemente a su cachorra por el pescuezo, levantó a Clara y comenzó a cruzar el río poco profundo. El agua fría fluía alrededor de las patas de Luz, pero la leoparda permaneció determinada. Este fue el momento capturado por los cineastas documentales, la imagen de Luz llevando a Clara a través del agua, un símbolo del poderoso amor materno y la resiliencia frente a la adversidad. Esa noche, Luz encontró un claro entre las rocas para refugiarse. La leoparda dejó a Clara en el suelo y se acostó cerca de su hija, intentando transferirle calor al cuerpo de la cachorra que se enfriaba gradualmente. En la oscuridad, Luz lamió a Clara, un acto tanto de limpieza como de expresión de amor. Pero en el fondo de su corazón, Luz parecía saber que a Clara no le quedaba mucho tiempo. Al amanecer del tercer día, Luz despertó con una sensación pesada. Clara permanecía inmóvil a su lado, con una respiración tan débil que apenas se percibía. La frecuencia respiratoria era de solo 5 o 6 veces por minuto, apenas una cuarta parte de la tasa normal de un cachorro de leopardo saludable. La leoparda empujó suavemente el cuerpo de su hija, como queriendo despertarla, pero no hubo respuesta. En ese momento, Luz pareció entender que el camino por delante era una batalla sin esperanza. Los científicos aún debaten el nivel de conciencia de la muerte en los animales, pero muchos estudios sugieren que los grandes felinos parecen capaces de percibir cuando la muerte se acerca. Pero el instinto materno no le permitía rendirse. Con nueva determinación, Luz tomó suavemente a Clara por el pescuezo y continuó el viaje. No sabía a dónde iba, solo que tenía que seguir moviéndose. Tenía que buscar una oportunidad, por pequeña que fuera, para salvar a su única hija restante. Luz se movió a lo largo de la orilla del río, con la cabeza en alto y las orejas alerta. A pesar de su debilidad, la leoparda mantenía la postura característica de los grandes felinos. Una postura confiada y vigilante formada a través de millones de años de evolución como mecanismo de defensa y afirmación de posición en el mundo salvaje. Sobre los hombros de la leoparda estaba la carga de su hija moribunda. Pero Luz aún caminaba con la dignidad y la resiliencia características de los leopardos. Aproximadamente una hora después de comenzar, Luz se encontró con una vista extraña. Delante había una carretera ancha construida con materiales duros, completamente diferente de los senderos naturales que la leoparda conocía. Era la carretera principal de safari del Parque Nacional, diseñada para que los jeeps pudieran moverse fácilmente sin perturbar demasiado el ecosistema natural. Con un revestimiento especial para minimizar el polvo y el ruido. Luz se detuvo, sus ojos dorados observando cansadamente. El instinto le decía que esta carretera era peligrosa, un producto de los humanos, el enemigo tradicional de los leopardos. Los leopardos habían evolucionado durante cientos de miles de años para evitar a los humanos, el único depredador ápice que podía amenazarlos. Pero algo impedía que Luz diera la vuelta y huyera. Tal vez era el agotamiento. Tal vez la desesperación. O tal vez, en lo profundo de su instinto primitivo, Luz sentía que solo los humanos podían salvar a Clara. Tras un momento de duda, Luz se acercó a la carretera. La leoparda no caminó por el centro, sino que se movió por el borde, manteniendo siempre una distancia segura para poder esconderse rápidamente en los arbustos si fuera necesario. Un comportamiento característico de los leopardos, el felino más cauteloso de la familia. El tiempo pasó y el sol subió más alto. La temperatura aumentaba gradualmente, haciendo que Luz estuviera aún más cansada. La deshidratación y el agotamiento estaban quitándole poco a poco la última vitalidad a la leoparda.
Clara, en su boca, ahora no mostraba casi señales de vida. Los signos vitales habían caído a niveles mínimos, llevando a la joven leoparda a un estado casi comatoso. Pero Luz no se rendía, seguía persistiendo en llevar a su hija con la tenue esperanza de que ocurriera algún milagro, y entonces, el sonido de un motor resonó a lo lejos. Luz se detuvo, tensa y alerta. Un jeep se acercaba, lleno de turistas con cámaras y binoculares. El instinto le decía a Luz que huyera para proteger a su hija del peligro. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés en la sangre de la leoparda, se dispararon, activando la respuesta básica de lucha o huida del sistema nervioso simpático. Pero la leoparda estaba demasiado agotada, y Clara necesitaba ayuda inmediata. El jeep redujo la velocidad cuando el conductor vio a la madre y su cachorra. El conductor, un guardabosques experimentado, indicó a todos que permanecieran en silencio y redujeran la velocidad al mínimo para evitar asustar a los animales. Los turistas en el vehículo comenzaron a tomar fotos, exclamando y señalando. Luz permaneció inmóvil, mirando al vehículo con ojos cansados y desesperados. Clara ahora estaba completamente inmóvil en la boca de su madre, sin responder a estímulos externos. El guía en el vehículo, un hombre africano con muchos años de experiencia trabajando en el parque, reconoció de inmediato la condición crítica de Clara. Con 15 años de experiencia en conservación de vida silvestre, había presenciado muchas escenas de vida y muerte en la naturaleza, pero raramente había visto una situación tan desgarradora. Indicó al conductor que detuviera completamente el vehículo y contactó al centro de control del parque por radio de 2 vías. En minutos, la información sobre la madre y su cachorra había sido transmitida, y comenzó una discusión urgente entre los administradores del parque, veterinarios y expertos en conservación. Mientras tanto, más jeeps llegaron al lugar, formando un círculo a una distancia segura alrededor de Luz y Clara. Turistas de todo el mundo presenciaron esta escena desgarradora, una leoparda madre agotada tratando de salvar a su hija moribunda. Las lentes de las cámaras y los teléfonos se dirigieron hacia la madre y su cachorra, capturando cada momento de esta conmovedora lucha por la supervivencia. Las imágenes y videos de Luz y Clara se publicaron rápidamente en redes sociales, atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo. En el centro de control del parque, los expertos enfrentaron una decisión difícil. Las regulaciones del parque eran no interferir con los procesos naturales, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Un principio central en la ecología de conservación moderna basado en la creencia de que los ecosistemas naturales tienen mecanismos complejos de autorregulación evolucionados durante millones de años. Pero en este caso, la línea entre lo natural y lo artificial se había desdibujado. El hábitat de Luz y Clara había sido reducido por actividades humanas, llevándolas a su situación actual. Estudios recientes sobre biodiversidad mostraron que la población de leopardos en esta área había disminuido un 68% en las últimas 2 décadas, principalmente debido a la pérdida de hábitat y la caza ilegal. Luz y Clara no eran simplemente víctimas de la ley natural, sino también víctimas de la interferencia humana en el ecosistema. Y tal vez eso mismo había contribuido a la condición actual de la madre y su cachorra. La veterinaria del parque, una mujer con 20 años de experiencia trabajando con vida silvestre, examinó imágenes y videos de Clara desde cámaras de alta calidad con lentes de zoom óptico 50x. Con su experiencia y los signos clínicos observables, determinó que Clara estaba demasiado débil y era poco probable que se salvara, incluso con intervención médica. Los síntomas sugerían moquillo felino o panleucopenia felina, una enfermedad viral con altas tasas de mortalidad en cachorros de leopardo. Además, acercarse a una leoparda madre protegiendo a su cachorra era extremadamente peligroso, potencialmente causando estrés innecesario a Luz e incluso llevando a un comportamiento agresivo. Una respuesta natural de los grandes felinos cuando sienten que sus crías están amenazadas. Mientras tanto, en las redes sociales, estallaba un debate. Una parte de la opinión pública creía que los humanos debían intervenir de inmediato, salvando a Clara y Luz.
Argumentaban que cuando los humanos habían causado un desequilibrio ecológico, tenemos la responsabilidad de ayudar, un punto de vista llamado ética de intervención en biología de conservación. Pero otra parte apoyaba dejar que la naturaleza siguiera su curso, creyendo que la intervención humana solo perturbaría la ley natural y podría causar muchas consecuencias imprevistas. El punto de vista tradicional de no intervención en la gestión de vida silvestre, este debate reflejaba una pregunta más amplia en conservación: ¿dónde está el límite entre proteger a individuos y conservar especies enteras? ¿Salvar a Clara realmente ayudaría a la supervivencia de la especie de leopardo? ¿O era solo una acción derivada de la emoción humana? Estudios de genética poblacional muestran que cada individuo es importante para mantener la diversidad genética de poblaciones pequeñas, especialmente para especies con números limitados como los leopardos. Tras horas de discusión y consideración, el equipo de rescate del parque decidió intervenir. Un equipo de expertos, incluyendo veterinarios y personal experimentado con leopardos, fue enviado al lugar. Trajeron equipo médico portátil, medicamentos tranquilizantes y una jaula de transporte especial diseñada para grandes felinos. El plan era usar un dardo tranquilizante disparado remotamente para sedar temporalmente a Luz, un método probado como seguro con un riesgo mínimo, luego acercarse y examinar la condición de Clara. El tranquilizante usado era una mezcla de ketamina y medetomidina, con una dosis calculada según el peso estimado de Luz. Si Clara aún podía salvarse, llevarían a madre e hija al centro de rescate de animales del parque, que contaba con instalaciones completas de atención veterinaria profesional. Pero cuando el equipo de rescate llegó, Luz había desaparecido. La leoparda había abandonado la carretera y se desvaneció en el bosque profundo con Clara en su boca. Tal vez la presencia de demasiados humanos y vehículos había activado los profundos instintos de supervivencia de Luz. O tal vez la leoparda había percibido que el tiempo de Clara se había acabado y quería llevar a su hija a un lugar tranquilo para despedirse. Este comportamiento ha sido documentado en muchas especies de grandes felinos, mostrando un alto nivel de conciencia de la muerte. El personal del parque y los expertos en conservación organizaron una búsqueda, pero no pudieron encontrar a Luz y Clara. Usaron drones equipados con cámaras térmicas para escanear el área, pero no detectaron señales de la madre y su cachorra. La selva había engullido a la madre y su cachorra, y el secreto de su destino final quedó guardado en el corazón de la naturaleza, un recordatorio de que, a pesar de la tecnología moderna, los humanos aún no pueden controlar completamente el mundo natural. El metraje de Luz llevando a Clara a través del agua se convirtió en un símbolo, un conmovedor recordatorio del amor materno en el mundo salvaje. En 48 horas, este video fue visto más de 50 millones de veces en plataformas de redes sociales y compartido por importantes organizaciones de conservación como WWF, National Geographic e IUCN, pero también planteó preguntas profundas sobre la relación entre los humanos y la naturaleza, sobre la frágil frontera entre conservación e intervención. Los ecólogos usan esta historia como un ejemplo típico de los complejos desafíos en la gestión de conservación moderna. Los estudios de comportamiento animal indicaron que las acciones de Luz no eran solo puro instinto, sino que también demostraban niveles complejos de inteligencia social y emoción, un campo de investigación en desarrollo llamado cognición animal. Algunos consideraron esto un fracaso del sistema de conservación, que los humanos no habían hecho lo suficiente para salvar a Clara y Luz. Argumentaban que si se hubieran implementado medidas de protección de hábitat y esfuerzos contra la caza furtiva más seriamente, tal vez la madre y su cachorra no habrían enfrentado esta situación trágica. Este punto de vista enfatizaba la responsabilidad humana en proteger la biodiversidad y mantener el equilibrio ecológico. Pero otros argumentaban que los humanos habían respetado la dignidad y la libertad de Luz, dejando que la leoparda decidiera su propio destino y el de su hija, sin imponer la voluntad humana en el mundo salvaje. Creían que la ley natural, aunque a veces cruel, había moldeado la evolución y la biodiversidad del planeta durante miles de millones de años, y los humanos no deberían interferir demasiado profundamente en este proceso.
Este punto de vista valoraba la naturaleza salvaje y los derechos de autodeterminación de las especies. Un mes después del incidente, un investigador que trabajaba en la estación de observación más al norte del parque reportó haber descubierto huellas de una leoparda adulta hembra. El análisis digital de la forma y el tamaño de las huellas mostró una alta probabilidad de que fueran de luz. Las huellas no podían confirmarse con certeza como de luz, pero encendieron la esperanza de que la leoparda aún estuviera viva y podría estar buscando un nuevo territorio para empezar de nuevo. Un testimonio de la feroz vitalidad y la notable adaptabilidad de los leopardos, en cuanto a Clara, la débil hija de luz, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida en el mundo salvaje y de la responsabilidad humana hacia las especies animales con las que compartimos este planeta. El análisis genético de muestras de pelaje de Clara recolectadas anteriormente reveló que la joven leoparda portaba un haplotipo raro en la población de leopardos regional, añadiendo importancia a esta pérdida para la diversidad genética de la especie. La historia de la madre y su cachorra inspiró a muchas personas en todo el mundo a preocuparse más por la conservación de la naturaleza y provocó profundas discusiones sobre la ética en la protección de la vida silvestre. Se estableció un fondo de conservación nombrado Luz, que recaudó más de 2 millones de pesos en su primer año para apoyar proyectos de conservación de leopardos y sus hábitats en África Oriental. La frontera entre la naturaleza y los humanos, entre la conservación y la intervención, siempre será un tema complejo sin respuestas simples. Las últimas investigaciones científicas sobre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad muestran que estamos al borde de una sexta extinción masiva, con tasas de pérdida de especies 1000 veces más rápidas que las tasas naturales. En ese contexto, cada decisión de intervenir o no intervenir tiene un significado profundo para el futuro de innumerables especies. Pero a través de la historia de Luz y Clara, tal vez podamos aprender una cosa: en este mundo en constante cambio, el amor de una madre por su hija es inmutable. Un hilo conductor que trasciende todas las fronteras entre la humanidad y el mundo salvaje. Esto ha sido demostrado a través de estudios de oxitocina, la hormona del amor, también encontrada en la mayoría de las especies mamíferas, creando fuertes lazos entre madres y crías. Ya sea humano o leopardo, el instinto materno representa una característica común de todos los seres vivos en este planeta, el deseo de vivir y ver la vida continuar en futuras generaciones. En un mundo cada vez más fragmentado por fronteras artificiales, la historia de Luz y Clara nos recuerda que, en el fondo, todos formamos parte de la misma red compleja y frágil de la vida, donde cada una de nuestras decisiones puede crear ondas que afectan a innumerables otros seres vivos. Y tal vez esa misma conciencia sea la lección más valiosa del profundamente conmovedor viaje de la valiente madre y su cachorra.